Bienvenidos a la tercera sesión plenaria de nuestro GIE Desarrollo Territorial Sostenible. Es un gran placer para mí darles la bienvenida hoy, especialmente después de un año tan inusual y difícil. Estoy excepcionalmente contenta de que estén todos aquí hoy con nosotros, aunque podría ser en circunstancias difíciles. Es la primera sesión que se realizó en 2019, donde establecimos nuestro grupo, fue muy emotiva ya que representó el comienzo de algo emocionante, una nueva aventura. La segunda reunión que tuvimos el año pasado en Monterrey diría que fue algo relajada y agradable, donde tuvimos la oportunidad de tener conversaciones formales e informales. Y para muchos de nosotros fue quizás el último viaje en avión, pues al menos para mí. Y hoy me gustaría darles la bienvenida a nuestra tercera sesión plenaria virtual, donde podremos escuchar a prestigiosos ponentes invitados del exterior y del TEC y repasar algunos de los principales logros del año anterior y hablar también de los objetivos para este año. Para no extenderme demasiado, me gustaría darle espacio a nuestro decano de nuestra escuela, doctor Roberto Iñiguez, que tuvo la amabilidad de dedicar un poco de su apretada agenda y compartir este espacio virtual con nosotros. Adelante, doctor Roberto. Gracias, Alexandra. Muchas gracias y felicidades por la organización de este espacio que, pues como agenda paralela dentro de nuestro Congreso de Investigación del TEC, hace súper valioso el que tengamos precisamente esta agenda para la Escuela de Arquitectura y de Diseño. Y justo ahora que hablabas de las reuniones que tuvimos previamente, sí, hace 2 años dimos, digamos, el banderazo de empezar a consolidar un grupo de investigación dentro de la escuela, y ahora 2 años la recapitulación, disculpen, de logros se hace muy valiosa porque además ha habido avances muy, muy importantes. Así que aprovecho pues para felicitar los avances que ha habido hasta ahora. Gracias a toda la organización, Alexandra, ¿verdad? Alfredo Hidalgo, Miguel Ángel Montoya como líderes de la investigación para la escuela. También pues, Alexandra, agradecerte por el liderazgo con este grupo, ¿verdad? Con este grupo GIE que armamos por aquí, lo están poniendo en pantalla, por ser la líder y además fundadora, que es algo que vamos a tener siempre allí, de 2 años de GIE y desde luego continuarás como muy activa y miembro. Y agradezco ahora el relevo que Manuel Jordi toma a liderarlo pues a partir del próximo mes. Aprovecho también para felicitar a Manuel por sus premios. Yo lo veo ya cada vez en más pantallas y lugares. Está cogiendo fama, le tengo que pedir su autógrafo pronto para no perderlo. Pero felicitarlo por el premio Rómulo Garza Labra, Rómulo Garza en la categoría de libros que se recibió ahí en el marco de este congreso. También felicitar a miembros de este grupo que han recibido de parte del Sistema Nacional de Investigadores alguna mención, a Fernando, que está aquí, ¿verdad? Fernando Curiel como candidato, a Jorge Sanabria, también está aquí conectado, ya lo vi, Jorge, como nivel 1, al mismo Manuel como nivel 1, y bueno, aquí a Miguel Ángel Montoya como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Como algunos de los nombramientos que han recibido este grupo, a lo mejor me faltan algunos, pero para decir que ha sido un grupo que ha tenido muchos avances y que ha recibido nombramientos. Muchas felicidades. Estamos súper orgullosos de ustedes aquí en la escuela. Quisiera, bueno, pues con ello volver a agradecer a todos los asociados a este grupo de investigación y sin duda también felicitar y agradecer a todos aquellos profesores que dentro de la escuela pertenecen a la avenida de profesores investigadores, ¿verdad? Sin duda tenemos todavía más pasos que dar, nos estamos imaginando seguir consolidando los grupos de trabajo y de investigación, y en el plan de la escuela es inclusive ir incluyendo otros tantos, así que me da mucho gusto ver que se suman aquí otros colegas de la facultad que están ayudándonos a crecer en ese sentido, inclusive en investigación, en una digamos, pluralidad un poco más amplia como la investigación, creación y otros temas que traemos allí en agenda. Así que viene un futuro muy brillante, es un tema estratégico para la escuela y para el Tecnológico de Monterrey, el que en estas disciplinas avancemos en el terreno, así que pues a mí me da muchísimo gusto ver aquí reunidos a nuestro gran talento y líderes de la facultad de la escuela.
Por último, bueno, agradecer muchísimo también a nuestros invitados, al doctor Albanides. Welcome, Dr. Albanides. Thank you so much for being with us. It is going to be our pleasure to have you here at TEC de Monterrey. Y al doctor Aguilar, que bueno, él es de casa del TEC, pero nos visita de la Escuela de Gobierno, con la cual tenemos una tremenda colaboración. Gracias también a otros colegas que se suman dentro de las redes de trabajo que tenemos. También aprovecho para saludar aquí a mis colegas decanos de las diferentes regiones, con diferentes liderazgos que sin duda también comparten este compromiso de apoyo a la investigación junto con todos nosotros. Así que bueno, enhorabuena y que sea una estupenda sesión. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Roberto. Es un placer y un honor ser parte de esta escuela y hacer lo que más nos gusta, investigar bajo su liderazgo. Gracias. Ahora doy el micrófono a nuestro decano asociado de la investigación, posgrado y educación continua, doctor Alfredo Hidalgo. Alexandra, muchas gracias y gracias a todas y todos los que hoy se suman a esta sesión, que también, como lo han mencionado antes Roberto y Alexandra, es muy significativa. Hemos en estos pocos años trabajado de la mano para lograr constituir este primer GIE de la escuela. Ya hacían recuerdos, ¿no? Hace 2 años, cuando nos entregaban el acta de formalización del GIE, y lo recibí Alexandra como la primer líder del GIE. El año pasado, con esa conversación y probablemente los últimos viajes que decía Alexandra tuvimos en Monterrey. Y hoy, ¿no? Llegando un momento en que, y como lo van a ver en un momento cuando lo presente el doctor Miguel Ángel Montoya, pues con un crecimiento significativo en participantes, en publicaciones, en citas, ¿no? Realmente nos deja una gran satisfacción el esfuerzo que se ha hecho. Y quiero resaltar que particularmente se ha hecho desde adentro. Es decir, este es un grupo que cuando iniciamos la escuela no había una estructura formal de investigación en la escuela. Hubo que empezar prácticamente de cero, empezar a recuperar a aquellos profesores que tenían investigación y lo estaban haciendo fuera de la escuela, como el caso del doctor Rubén Garnica, por ejemplo. Se estaban incorporando nuevos profesores investigadores, como el caso del doctor Carlos Cobreros, y así fue que se sumaron Lucía Martín y se sumó Alexandra. Recuerdo las primeras reuniones que tuvimos. Y también profesores como el mismo Emanuele, que estaba haciendo investigación desde sus grupos de pregrado en León, ¿no? Con mucho entusiasmo y con productos realmente muy sorprendentes. Quiero destacar, y lo decía ayer también Emanuele cuando recibió el premio Rómulo Garza, nuevamente felicidades Emanuele, pero quiero destacar sus palabras cuando hacía referencia al GIE y decía que además de colegas, sobre todo eran amigos. Y me parece que eso es algo que hay que distinguir y hay que aplaudir, porque este grupo se ha ido forjando de la mano, ha crecido junto. Es un grupo de pioneros que venían de diferentes partes del mundo con experiencias globales diversas, ricas y jóvenes, y que han ido madurando juntos, que se han apoyado, que han construido escenarios formales como los seminarios de investigación para apoyarse, pero muchos espacios informales de diálogo, de colaboración. Yo aplaudo y reconozco la manera en que este grupo ha crecido y seguramente será una semilla que le dará una identidad muy especial a la investigación que se haga de esta escuela y que finalmente pueda demostrar cómo el ejercicio colaborativo de investigación de gente consolidada y gente nueva pueda construir un futuro muy sólido de la investigación en la escuela, que pueda crear nuevos cuadros, que pueda aportar conocimiento significativo para los desarrollos, para el desarrollo sostenible en los territorios de nuestras ciudades, de nuestras regiones. Enhorabuena por esta jornada y gracias a todas y a todos los que han hecho posible llegar hasta acá y que sigan adelante con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Qué amable, gracias. Ahora me gustaría presentar nuestra agenda para hoy. Hemos invitado a 3 ponentes para compartir su sabiduría y trabajar con nosotros en un intento de formar alianzas y mejorar la investigación. El primer expositor es doctor Serafim Albanides. Es un profesor adjunto del Departamento de Arquitectura y Entorno Construido de la Universidad de Northumbria en Newcastle, que compartirá con nosotros las insignias de un editor sobre la publicación en revistas académicas de alto impacto. El segundo ponente es doctor Ismael Aguilar, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de TEC de Monterrey. Doctor Aguilar compartirá con nosotros las ideas de su libro Agua y Ciudades en América Latina, retos para el desarrollo sostenible. Y el tercer orador es nuestro propio miembro del GIE, recientemente un miembro de SNI, doctor Fernando Curiel.
quien hablará de su investigación de la visión moderna de la arquitectura de Luis Barragán. Finalmente, tendremos 20 minutos para repasar algunos de los logros de nuestro grupo del año pasado y algunas metas que nos gustaría establecer para este año, donde le pediré a Dr. Miguel Montoya, nuestro director de investigación, que me ayude con esa parte. Me gustaría recordar a los presentadores que tenemos 20 minutos disponibles para cada presentación y 5 minutos después de cada presentación para una o dos preguntas de la audiencia después de su presentación. Entonces, me gustaría presentar en breve a nuestro primer expositor. Dr. Serafim Alvanides is a social geographer with methodological expertise in quantitative methods and geographical information system science. His research and teaching interests involve the analysis of large spatial data related to urban sprawl, active transport, walking, cycling, and more recently to linguistic landscapes. The substantive question driving his research is to what extent the environment, broadly defined, influences individual behaviors and outcomes. He's an advocate of open data and open source software for scientific research and dissemination. He's a co-editor for the international journal Environment and Planning B, Urban Analytics and City Science, that's published by SAGE, and associate editor for Helion in Cell Press. I welcome you today, Dr. Alvanides, and I thank you for your time, especially since it is so late in Europe. I imagine it's past 10 already. So we are honored and grateful for your presence and excited to hear your words. Please go ahead. You can share your presentation. Well, first of all, thank you. Can you repeat, please, how many minutes I have? So that we have available 25 minutes for Excellent. each presenter, from which 20 minutes is presentation, and maybe I would like to ask you to leave 5 minutes at the end for 1 or 2 questions from the audience. Yes. Okay, I will be done in 20 minutes. So first of all, thank you for inviting me. I was supposed to visit Mexico 2 or 3 years ago and visit your university actually, but things didn't work out, unfortunately. So it's great to meet you even virtually, and hopefully in the future I will meet you face to face as well. And thank you also for the very nice introduction to who I am and what I do. It is a great honor to be here. Usually I talk about my research. This is the first time I'm going to talk about my editorial activities to an audience. So apologies in advance if I don't pitch it at the right level. But in terms of structure, first I'm going to maybe give you a little bit of an insight of where I'm coming from beyond this short presentation. Secondly, say something about what I expect you to gain from this presentation. I will present 3 case study journals that I have been and I'm currently involved in, and some takeaway messages. And the takeaway messages, please do not interpret them as a promotional in terms of the journals. These are personal views. And also, please don't take offense if some of this is simply stating the obvious. I'm pretty sure we have 51 participants here. One of them is myself, 50 participants. Some of them may find some of the suggestions useful. So who am I and what I do? You mentioned some of the areas of my research. They have to do with space and spatial analysis and cities, urban aspects. You can see some titles of journals where I published here. And I'm showing this slide for 2 reasons. One is to just get a feeling of keywords that I have used in my research. So you can see there spatial analysis, urban sprawl, proximity. So you understand that I am very much a social geographer with a quantitative kind of remit. And the second one is the diversity of the journals I published, which means it's not only focused on urban studies or architectural, the built environment. You can see there some journals related to medical background, for example, the British Medical Journal. It is not that itself, it's one of the strands of the British Medical Journal, as well as you can see there PLOS ONE, and also the developmental medicine and child neurology at the bottom left. That means I have quite a wide range of areas where I have published, but the idea is the same. What is it in the environment that
affects human behavior and how can we analyze it. I'm very proud of the publication at the top left, which is a special segregation and urban form in Mexican cities with your colleague Ruben Garnica Monroy, and it's been a great pleasure working and collaborating with him. So moving on from what who I am and what I do, of course, these areas are also my teaching expertise, and depending on the subjects and the courses that I deliver, I use different methodologies, but they tend to be mostly quantitative. What I would expect you to gain from by the end of this session in the next 18 minutes or so is some sort of better understanding of what does it mean to be an editor or an editorial board member. How do I see the world from my perspective, not only as a researcher, but also as someone who's handling work and submission. So I have used here my Pablons profile very briefly to show you the editorial board memberships I am involved in, and you can see here the journals that I'm going to use as case studies, and further down the verified editor records means that how many submissions, etc. I have handled. There is a reason why I'm showing you this Pablons record. It's not just to boast about my achievement, it is to demonstrate that it's very useful to have this kind of summary as a researcher, as an academic. Right. I'm going to move this so that we have more space. Okay, so I said I will talk about 3 case study journals, and I'm going to start with this one, the Journal of Transport and Health. It is probably relevant to some of your research, some of you, and some of your research interests, and also in your teaching, because it is one of these journals that combines environmental issues and health. And this is an interesting one, so I'm going to talk a few minutes about this journal. It started around 2013, and the idea was to bridge a gap between transport-related journals. So we're talking about 8 years ago, we had transportation research, A, B, C, D, etc. They were very much focused on transport aspects. And then this whole range of health-related journals where research related to transport was kind of secondary. So there was a gap in the market to come up with a journal that combines these two. It was not my idea. You can see in the right-hand side, the editor-in-chief at the moment is Charles Musselwhite, but the founding editor at the bottom is Jennifer Mindel, and further down there's the editorial board, and I appear there. So I responded to a call by the founding editor saying, I am interested in establishing a new journal, and if anyone is interested, please drop me an email. And I just happened to read this email. I just happened to be in this mailing list. I responded, and it was the year that I had published a book around the obesogenic environment and a couple of publications related to proximity and distances to schools and other facilities. So my profile matched, and I was invited. That was great. And what did it mean? It meant a lot of work promoting the journal in the beginning because it was unknown. And it was part of the Elsevier journals, so we had support from the publishers. But it really meant going out there and constantly sending out calls and organizing special issues, etc., etc. And the remit of the journal changed over the years. So my spell was around 7 years as associate editor. So I was just under the editor-in-chief as associate editor, and I was handling submissions. I think I handled around 140 or 150 submissions during these 6 years. And of course, the numbers increased from the very early years where there were very few until when I left a couple of years ago, where we had quite a few submissions. Now, what is interesting here is Elsevier has some sort of site score there, which you can drill into and you can find out what it is, but most of us understand this impact factor. And the impact factor you can see is 2.4, which is considered quite high in the social sciences, relatively low for health-related journals, but
Even that this is a bridging kind of journal, it's kind of quite high. And of course, when we started, this impact factor was 0. It didn't exist. It takes 3 or 4 years before the impact factor starts building up. Before I move on to the concept of what it means for the impact factor to increase, I wanted to point out the scope of this journal. So if you go to the website, you will see that devoted to publishing research that advances knowledge, etc., in relation to transport and health. And then they have a few bold letters there that they give a little bit more detail. What is interesting, I was checking the journal today, and I noticed that they have a new section where it says, is my manuscript in scope for Journal of Transport and Health? And they go to great length and explaining exactly what the remit of the journal is. This brings me to my next point about this journal. If you look what happened over the time of the development of the journal, so starting from volume 1, issue 1 back in 2014, you can see that it had around 4 issues and 346 pages in total, and a special issue there on walking and cycling that I edited. And as I said in the beginning, it was all about promoting the journal and really kind of recruiting submissions. In 2014, we published 64 articles, where they were not all research articles. Some of them were editorials, etc. And you can see here the development after the first 3 years, and when the first impact factor was announced, and then Elsevier recognized that this is a decent journal, a very good journal, and you can see immediately how the number of articles published increased dramatically, more than doubled. And now the journal is moving into a direction where already for 21 they published 40. So you can imagine they will publish quite a few articles. And the point I'm trying to make here, as well as here, the change, Elsevier changed the numbering system. So starting from volume 1 with 4 issues, now they have a new way, where a new numbering system where every issue becomes a volume. That's why we have ended up with volume 20 within 6 or 7 years. Okay, so this doesn't mean that it's a 20-year-old journal. It's that the numbering system changed by Elsevier. The point I'm trying to make here is that a successful journal, you can see its progression very fast in terms of impact factor increasing, or the site score, or other metrics. And if you go and search these sites like the scope and the journal content, etc., you will see the increase in the document. Now, this reflects the fact that we all publish more. There is a lot more publication activity, but it also means that the journal is successful. And this is quite important when you select a journal. So your chances of being published in the Journal of Transport and Health were much higher in the early days, in the first 2 or 3 years, than it is now. Now I expect that editors are much stricter. It's got a higher impact factor. They probably receive many more submissions, and they have to retain this high quality of the journal. Very important for the impact factor to continue increasing or being steady rather than decreasing. Second case study I would like to talk to you about is quite different. It's the Helion Clinical Research Journal. And I would classify this as one of these mega journals that you can basically select sections or different areas that you can submit your articles. So you can see that Helion has different sections here. And the one I'm involved in is called Helion Clinical Research. And it's an interesting one because I'm not a clinical researcher, but my background in public health, or my research in public health and health-related issues about the environment, has secured position for me in this journal. You can see it has 2 chief editors, and they are both from medical backgrounds, oncology and health profession. The story here is very different compared to the Journal for Transport and Health. Helion has been around for a while, and also it's now published by Cell Publishers. And what happened a few years ago is that they split it
this mega journal into many sections, and they assign different editorial boards, etc., etc. Now, if you go to the Helion website and you try to figure out what the impact factor is, or how successful the journal is, it's not going to be very clear. And the information you will find is for the Helion as a whole, the whole mega journal, rather than the clinical research. You have to really look carefully to find out about what's happening with the clinical research section. And you can see there that they published 440 articles, some reviews, some case reports, review articles, etc. But Helion as a whole, and so the mega journal, has published, started from 2015 with 29, now in the region of 2,757 documents or articles, or also basically review articles, etc. in 2020. So if you're interested in this kind of journal, you need to be careful about what you're targeting. These are mega journals, they have subcommittees, sub-editors, etc., etc. It's very important to go there and understand how the journal works. I am still involved with this journal, so I can show you a little bit what happens in the background. You can see here when I log in to the platform to handle submissions. I can see, for example, submissions with late reviews there, reviewers that have been invited and I received no response. Now, obviously, because not many people know this journal, it's very difficult to recruit reviewers as well. So this is one of the challenges I'm facing with this journal. As it's becoming more successful, it will be easier to recruit reviewers, and the quality of the submissions will also increase, and therefore people will want to review for the journal or publish there. And what I would like to point out, though, is under the Helion, there is two other kind of sections that may be of interest to you. One is called Helion Environment, and it is in relation, it can start from air pollution, etc., all the way to kind of softer aspects of environmental issues. And the other one is called Helion Social Science, and this is a relatively recent section. So my guess is at the moment they are really trying to publish articles, to receive submissions and handle them as fast as they can to start building up a good reputation. I am saying this because to draw the distinction between the Journal for Transport and Health that started as a, let's call it a recruiting journal, trying to find articles to publish, and now it's at this 2.5 impact factor, roughly, where they have the luxury to reject quite a few submissions if they're not up to the right quality, compared to another journal which is now starting, and they may be more favorable to submissions that come, for example, from early career researchers, and the research is not necessarily, let's say, a massive project with groundbreaking findings, etc., etc. It's very important to understand how these journals work. The third one is one I guess most of you are familiar with. It's Environment and Planning P, and I am very honored to be involved in this journal. It's a fantastic journal. I only started 3 years ago as a book reviews editor, and I was then promoted to one of the co-editors. And on the right-hand side here, you can see Mike Batty is the chief editor, and then it's 1, 2, 3, 4, 5 of us as editors, and 20 members in the editorial advisory board. The structure here is roughly the same as the Journal for Transport and Health. So the submissions arrive and they are distributed to the editors, and then we handle them, we find reviewers, and I will show you later the platform to get a feeling of what it's like. And what is slightly misleading, there are 2 or 3 issues. That's why I allowed more time for environment and planning P that may mislead people. One is there are 5 environment and plannings. And this may give the impression that we're talking about a super journal here, but that's not the case. Each one of them is a totally independent journal. It has nothing to do with anything else. For most of them, I don't even know who the editors are or the editorial board. Of course, I can find out who they are when I go there. Each one of them has quite a specific focus
although they're all related to space. You can see there's always space involved there. But there's a clear distinction between these 5 journals. Environment and Planning B, Urban Analytics and City Science, and where we want to take the journal is to big data and analysis about cities, etc., etc. So a little bit further away from the concept of architecture and case studies and small-scale studies. This may have been missed amongst the academic community. I'm going to show the next slide, where most of you hopefully know and noticed the fact that it changed from planning and design to urban analytics and city science. If you go and check the content, the volumes and the issues published, you will see that in 2016, it was the last issue, issue number 6 was the last issue that was called Planning and Design. And then from 2017 onwards, Urban Analytics and City Science. That was a major change to the journal, a completely different perspective to how the journal, the editors, etc., see cities. And here I have the editorial, a link to the editorial from Mike Batty, where he explains in great detail the thinking behind this whole process. Now, despite this, it is considered one of the top journals in architecture. Because this is how these metrics work in a way. And I would probably say, and it's in geography planning development, 60 out of 670, which is a very good standing. But I would probably say it's moving closer to journals like Computers, Environment and Urban Systems, Geographical Analysis, the National Journal of GIS. So really we're looking to publish more quantitative approaches with big data and analytics. Urban Analytics, as the title suggests. This is quite important because we receive many submissions from people thinking that they are submitting to planning and design, the old kind of environment and planning B. And it's very important to check again carefully this particular editorial and the new scope of the journal. The other thing I wanted to point out is that the journal started in 1974, so it's been around for a while with 2 volumes and 2 issues, sorry, in the first volume. And Mike Batty keeps telling me the story that in the beginning, they had to beg people to submit articles to this journal. And of course, it became very successful gradually. And the other thing I would like you to notice here is how it moved in 2018 from 6 issues to 9 issues in 2019. So we're talking about an increase from 1,174 pages to 1,770 pages. This is massive. This is a huge increase. What does it mean? It means that the journal is very successful, like the Journal for Transport and Health. It means that people want to publish there, that SAGE, the publisher, is recognizing this and they are allowing extra resources. They are very careful when they allocate pages to publishers. They have to be very careful with the way they treat journals. But it also means many, many more submissions. And many more submissions means many more rejections. So I'm showing you here the dashboard for the journal. Now I managed to handle most of my submissions for this week. I wanted it to look very tidy for this presentation. So I only have 2 new submissions. They arrived today and they are waiting for referee selection. And there is no guarantee that they will be sent out to referees. I may desk reject them, for example, because they are still thinking that they are submitting in the old environment and planning B. Planning and design, and the submission may not be relevant to the new remit of the journal. You can see here that someone is waiting for referee assignment. Even though it's a successful journal, sometimes I do struggle, we all struggle to find referees. Finding referees is not easy these days, and with the corona and all that, it's even more complicated. So you can see here, I'm waiting for 6 articles, 6 submissions to receive referee scores, and one of them is overdue.
That's fine. It's not that bad. It's only for a couple of days, but this person will receive an email asking them kindly to submit the review. A tip: if you're interested in publishing in a successful journal, let's say Environment and Planning B, it may be worth going online on the website and checking under online first how many articles have been accepted but are still not only published electronically. They haven't found their way into the journal, into the flow. And you can see here that we have 140 articles waiting to be published. Now, this is not a massive concern because these days, as soon as something appears electronically, it is, of course, considered published, accepted, published. It receives a DOI and a full reference. But it's a kind of concern because if there are 140 articles, given that we only publish around 110 per year, this means that you will see your submission in print in a couple of years, but you will see it electronically if it's accepted, immediately within a few months. Why does it matter? It matters if, for example, I don't know, a promotion committee wants to see a printed publication rather than an electronic publication. It matters sometimes because your research may become dated by the time it's printed in print. And it probably matters because the editors, including myself, may be looking at these 140 already accepted submissions, thinking maybe we have to be a little bit stricter with the number of articles we accept. So this is something you may want to look at in the future when you're planning your submission to a journal. Check out how many are still waiting in the queue. And unless the publisher gives the green light to increase the number of issues or the number of pages, etc., it's not necessarily a very good sign when you see many articles in the pipeline. It's a great sign of success of the journal, but in terms of your own prospect of submitting and having a submission accepted, it may be a little bit tricky. Okay. I'm coming to the end of my presentation. I want to give you a couple of takeaway messages. Not okay. I'll talk about this later, but I wanted to point out Scimago or Scimago. I'm not entirely sure how this is pronounced. And I'm presenting here these three journals that I discussed. So the Journal of Transport and Health has an H index. I'm not going to go into the calculation of this, of 23. Whatever that is. But what you can see here clearly is the progression. I told you in 2013-14, the journal started, and of course it hadn't received an impact factor yet, but it had an entry in Scimago, and then it climbed up, and you can see here how it became a Q1 journal. And now it's Q1 in most of the domains apart from transportation, because the focus is not transport. You can see here health policy, pollution, public health, etc., where the journal is doing really well, and it's been doing well. Helion is an interesting one because, of course, it starts in 2016, only 3 years ago, although it's been around for more years than that. Because of all the changes with the sections, etc., there's a little bit of misleading information there. And please note that it says here multidisciplinary journal, so this is about everything, and this is not only the section that I'm involved in, it is all the sections of Helion. So although it looks like a Q1 journal, Helion as a whole, Helion, the specific section I'm involved in, the clinical research, is not necessarily a Q1. It is just an aggregate kind of number with an H index of 18. And then Environment and Planning B, that most of you know about. You can see here it's got a longer history. And you can see how it's been quite consistently a Q1 journal in geography, planning, development, environmental science. More recently, it's been included in Scimago in architecture, and it's also Q1. So you can see here kind of the success of this journal over time. It doesn't have red because you can trace it back for years and years up to 74.
So the H-index here is probably an interesting reflection of the success of the journal. So you can see here how the three journals compare. And I would say that the Journal for Transport and Health has a very similar impact factor to Environment and Planning B, but a much lower H-index because it has been around for less time. So what are the takeaway messages? Journal metrics do tell a story, but this story is not always clear to people, to outsiders who have not been heavily involved with journals. Please don't only focus on the impact factor or the H-index or the quartiles. You need to, if you're interested in a journal and you want to publish there, etc., you need to go to the journal and check out number of volumes, number of issues, what are they publishing, etc. El desarrollo de la ciudad es de gran interés para nosotros. Estamos encantados de que nos hayas considerado para tu presentación. Muchas gracias y adelante. Bien, muchas gracias a esta audiencia tan fantástica, tan de primera clase. Le agradezco mucho a la doctora Alexandra la amable invitación que hace varias semanas tuvo a bien turnarme a través de esta relación de amistad. Y aquí pues quiero tocar la referencia que ustedes hicieron al principio de esta sesión a lo que el profesor Emanuel Giorgi expresa sobre la amistad. No podría estar más de acuerdo con eso. Sí. Entonces, con Miguel Ángel Montoya tenemos una relación de muchos años de colaboración, ambos con economía. Yo tengo ingeniería civil de carrera, como ya lo mencionaron, y tengo economía de posgrados, que fue una decisión fantástica. Visto en perspectiva, eso fue un consejo y un poco también de la suerte, porque la suerte, yo estoy convencido que la suerte y la buena suerte sí existe. Entonces, encantado de estar aquí en esta sesión, doctor Roberto, de ensanchar los lazos con la Escuela de Arquitectura. Tenemos varias avenidas que nosotros podemos transitar con Diego. Hemos tenido una gran relación, Diego, apoyando iniciativas de la escuela. Dejamos pendiente, Diego y Miguel Ángel, este proyecto con Iglus. En algún punto deberíamos de retomar otra vez, quizás como proyecto de la escuela. ¿Sí? Entonces, este es un punto que deberíamos de conversar después. Les voy a compartir, si bien el título tiene que ver con este libro de Agua y Ciudades en América Latina y este reconocimiento que nos dieron hace 2 años, como el que le dieron ahora al doctor Giorgi, del Premio a la Investigación en la modalidad de libros, la práctica gira sobre eso, pero no resistí la tentación de tocar el caso del área metropolitana de Monterrey. Finalmente, en el libro hay un capítulo escrito por un par de colegas sobre el caso de Monterrey, el huracán Alex, y el tema particular o el caso particular de lo que son las avenidas rápidas, porque el problema en la ciudad no es propiamente un problema de inundación como tal, tenemos un problema de avenidas rápidas, de este término de flash floods. ¿Eso qué significa? Que al urbanizar la parte alta de la cuenca, el agua escurre a gran velocidad y en cuestión de minutos está en el río Santa Catarina. Y eso lo que está reflejando, entre otras cosas, es el modelo y el diseño de ciudad. No es un problema en sí de la lluvia, no es un problema en sí de los huracanes, es el problema de los ingenieros, de los arquitectos, de los políticos, de los planeadores, de cómo abordamos la ciudad. Entonces, no resistí la tentación, y lo van a ver en el título, que les voy a compartir en breve, a compartir pantalla, que sí, el título se apega a este libro, detrás hay una historia fantástica detrás del libro, hay una historia humana, hay una historia de familia, hay una historia de sacrificios. Les voy a compartir sin ningún afán de protagonismo, ni de sobrancia, ni arrogancia, una foto de la ceremonia de premiación de hace 2 años, donde la comparto con mi colega el doctor Jürgen Magnick del Centro del Agua, hablando de colaboración, y donde aparecen también nuestras esposas, porque detrás de todo este trabajo tenemos familias. Sí, y hay familias que tienen que pagar en parte las consecuencias y hay impactos de este trabajo académico. De hecho, a manera de broma, a veces con colegas les he comentado, deberíamos hacer un estudio y ver cómo se ha incrementado el nivel del SNI contra los divorcios, y seguro que debe haber alguna relación por ahí de algún tipo. Pero eso es off the record, eso es en este sentido estrictamente personal. Entonces les quiero compartir un poco ahora lo que es en sí esta charla. Permítanme un segundo, sí.
Bien, ustedes la están viendo. Este es el título de la presentación. El libro se llama así, en español se llama así, Agua y Ciudades en América Latina, Desafíos para el Desarrollo Sostenible. Este es un libro que primero se publicó en inglés, 2015, por Routledge, y luego en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo. Vemos aquí la portada, el Congreso, el GIE, que dicho sea de paso, a mí me pareció fantástico que le hayan puesto Desarrollo Territorial Sostenible, porque mucho de lo que yo les quiero comentar y el marco de la ciudad, sin que eso represente ninguna novedad prácticamente para nadie, a veces se nos olvida. Y a la clase política a veces se lo olvida. Y a tomadores de decisiones se les olvida que la ciudad tiene un contexto más amplio, que tiene una noción de sistema urbano, de urban systems. Y eso es mucho más comprensivo, porque entonces son las cuencas y la relación que hay entre las cuencas, es el agua, es el transporte, es la basura, son las grandes edificaciones, es un sistema, pues. Entonces, les quiero felicitar por eso. Yo me sentí muy en casa, pues, de ver ese título. Sí. Les quiero mostrar muy rápidamente. Voy a tratar de hacer esta presentación a tiempo. Tiene muchas filminas, pero yo lo voy a hacer muy rápido. O sea, entre mis múltiples defectos está hablar demasiado a prisa. Pues seguramente algunas cosas no las van a entender. Al final, por favor, me pueden preguntar. Antes de entrar a por qué escogimos este libro, y que es algo que a menudo platico con mis alumnos, sobre todo ahora en el DCI, el Doctorado de Ciencias de la Ingeniería, y tengo el gusto de tener aquí a una de mis estudiantes, a Inés Álvarez. Inés, bienvenida. Yo les doy en el DCI un taller de escritura, un poco para facilitarles el trabajo a los directores, porque es increíble, ¿no?, que a nivel de maestría y de doctorado tenemos estudiantes que les cuesta mucho trabajo escribir. Cuando entramos este libro, en la literatura internacional, las revistas relativamente especializadas y de circulación relativamente masiva, como National Geographic, se hablaba ya del crecimiento de la población de los 7.000 millones o los 7 billones. Foreign Policy, que es una revista del campo de las relaciones internacionales, ese es un asunto especial sobre las metrópolis. National Geographic en español le llamó el siglo urbano. Muchas de estas publicaciones que están aquí, si a alguien le interesa, yo se las puedo enviar por separado. Foreign Policy le dedicó otro número especial al asunto de las ciudades. En la parte del centro hacia arriba hay un journal especializado que se llama el Journal de Agua Urbana. La parte de la derecha, el National Geographic, es un reporte especial sobre el agua. Y la parte de abajo, ese es un libro muy interesante que publica la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo. Acá apenas sobre la parte izquierda, acá se alcanza a ver el título, Commission on Growth and Development. Cedillo es parte de esa comisión, 2 premios Nobel, Robert Solow es parte de esta comisión, el profesor Spence, premio Nobel, también es parte de esta comisión. Y esa comisión sacó un libro especial que le llamó Urbanización y Crecimiento. Y el argumento aquí es que las ciudades tienen una relación compleja, muy importante, simbiótica, con el crecimiento de las economías. Es un libro relativamente especializado para un público economista. Más bien es prácticamente de economistas para economistas, pero uno puede ver, cualquier público puede ver los elementos de fondo de estas relaciones de complejidad entre las ciudades y el crecimiento de las economías. Ahora, eso sin meter de ninguna manera esta falacia de la autoridad. A menudo abordamos asuntos con cierta ligereza. ¿Sí? Hay un profesor que se apellida Basu, que hizo la introducción a la Conferencia de Desarrollo del Banco Mundial 2014 y su publicación, que se lo dedicó a la teoría del desarrollo. Y el profesor preocupado dice, ¿por qué hay tantos economistas profesionales? ¿Por qué hay tantos tomadores de decisiones que abordan estos temas como si fueran tan sencillos? ¿Sí? Cuando requieren de más complejidad, requieren de talento, requieren de investigación, requieren de trabajo. ¿Sí? Entonces, el propósito de ese libro que ven abajo tiene esa intención. ¿Sí? Estamos entrando ya un poco al contexto del libro. Porque estas publicaciones, todos lo sabemos, cómo nace una publicación, tiene diferentes orígenes. Y ya el profesor que me antecedió amablemente nos compartió por todos estos años de sabiduría, de trabajo editorial, de cómo nacen estas publicaciones, cómo a alguien se le ocurrió una idea. Con Miguel Ángel, pues, yo compartimos este viaje fantástico a Florencia, esa pizza deliciosa, Miguel Ángel, que comimos en Florencia, y las vistas tan fantásticas de este hotel en el que yo estaba hospedado, ¿sí? Bueno, surgieron varias ideas de ahí y ensanchamos esta amistad y esta colaboración contigo,
¿sí? Entonces, ¿cómo surge este libro de aguas y ciudades en América Latina? Lo que ustedes están viendo aquí es la portada de lo que fue la Semana Mundial del Agua de Estocolmo, ¿sí? Esta semana la organiza el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Este es el instituto premier de agua en el mundo. Y esta reunión es la reunión premier de agua en el mundo. ¿Sí? Tenemos el Foro Mundial del Agua, así cada 4 años, pero una vez al año la gente iba a Estocolmo a hacer relaciones, a presentar investigación, a hacer networking. Esta es la reunión a la que uno se tiene que dejar ver y compartir, aprender y trabajar. El 2011 se lo dedicó al tema que ustedes ven abajo, agua en un mundo que se está urbanizando. ¿Sí? Respondiendo a retos globales con ese énfasis, agua en un mundo que se está urbanizando. Y eso es tal cual. ¿Sí? Entonces, con mi colega Julian Magnet, entonces era director del Centro del Agua para América Latina y el Caribe, este centro pues tenía y tiene todavía recursos, menos ahora, pero sigue habiendo recursos generosos del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID fundó el centro con Fundación FEMSA y con el TEC. Entonces yo le propuse a Jürgen que contactáramos ese instituto sueco y quisiéramos una publicación. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que vamos a muchas conferencias y terminan en 0 publicaciones. ¿Sí? Y gastamos mucho dinero para ir a esos eventos. ¿Sí? Y no termina siempre en una publicación y no siempre en libros. Entonces contactamos a este instituto sueco para ver los derechos de propiedad intelectual de las ponencias, ¿sí? Y estuvieron de acuerdo en asociarse con nosotros, en asociarse con el TEC. ¿Sí? Y luego contactamos a autores de algunas de las ponencias que nos interesaban. Y a los autores les interesó. Y entonces, a raíz de eso, y viendo un poco el caso de América Latina, esta imagen, les ofrezco disculpas, no se ve con toda claridad, pero quería que vieran la filmina entera. Son las 30 metrópolis del mundo, que tienen más población en el mundo. De esas 30, 4 son de América Latina. Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, tiene más de 10 millones de habitantes. Abajo tenemos Lima, con proyecciones al año 2030. ¿Sí? Entonces, en América Latina hay una ausencia de una literatura, y esa es otra razón por qué hicimos este libro, de un libro que pusiera al mismo nivel el tema del agua y el tema de la ciudad. Y eso es lo que hicimos. Esta es la portada del libro en inglés. Los libros que revisamos de agua, y en las propuestas de libros, lo digo con toda humildad, pues fue un proceso que yo tuve que aprender. Yo había editado unos libros con colegas del Colegio de México sobre sostenibilidad ambiental, por ejemplo, pero nunca una experiencia como esta. ¿Sí? Entonces, al hacer la propuesta, había que documentar cuál es el valor que le aporta el libro. ¿Sí? Y lo que nosotros encontramos es que a nivel internacional, en general, los libros de agua, la parte de la ciudad era limitada, por obvias razones. Y viceversa, los libros sobre las ciudades, la parte de agua estaba limitada, porque hay que darle espacio al transporte, a la vivienda, al ambiente. Entonces quisimos hacer un libro que tuviera los 2 grandes temas prácticamente al mismo nivel, y en América Latina, que es la región, quitando Estados Unidos y Canadá, y si tomamos nosotros realmente América Latina como tal, América Latina es la región más urbanizada del mundo, podríamos pensar así. Más del 80% de su población es urbana y se espera que en el 2030 sea casi el 90%. ¿Sí? Otra característica de este libro que le gustó a la editorial Ernst & Routledge es que la mayor parte de los capítulos están escritos por tomadores de decisiones. Sí tenemos capítulos académicos, pero no queríamos que fuera un libro académico, queríamos que fuera un libro de tomadores de decisiones y que nos platicaran su experiencia de los problemas de llevar agua a las ciudades latinoamericanas en el día con día. Y les voy a poner un ejemplo. Hay un capítulo sobre Sao Paulo. El capítulo sobre Sao Paulo, el estado de Sao Paulo es el corazón, y la región metropolitana de Sao Paulo es el corazón económico del Brasil. Poco más del 30% del Producto Interno Bruto del Brasil lo genera el estado de Sao Paulo, con apenas el 3% del territorio. ¿Sí? Entonces, es un caso fabuloso. Ese capítulo lo escribió una persona que se llama Dilma Pena. Dilma Pena fue la directora de la Agencia Nacional del Agua del Brasil y luego se fue a dirigir Sao Paulo. Tenemos un capítulo sobre Bogotá, el rescate del río Bogotá. Ese capítulo lo escribió Carlos Costa,
actualmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, pero anteriormente ministro del Ambiente en Colombia. Sí. Tenemos un capítulo sobre las laderas de Quito, donde se muestra algo parecido a Monterrey, que cuando llueve en esa ladera se lleva toda la basura que encuentra. Ese capítulo lo escribió la Autoridad Metropolitana del Agua de Quito. Sí. Hay un capítulo introductorio que tiene que ver con finanzas del agua en el mundo, y lo escribieron dos personas de la OECD que probablemente sean las autoridades, las 3 autoridades del mundo en temas de finanzas del agua. Sí. Hay un capítulo que tiene que ver con la brecha del agua en América Latina y el financiamiento para llevar más agua a las ciudades latinoamericanas. Lo escribió Abel Mejía, es la persona que ven al final acá como coeditor. Él escribió un capítulo sobre esos retos financieros. Nos ayudó tanto con este libro a revisar los capítulos, al darnos sugerencias, que decidimos ponerlo de coeditor, porque se lo merecía. ¿Sí? Don Abel, yo siempre le decía a don Abel, por respeto a lo que significa el don, don Abel nos recomendó una editora que fue la que editó este libro, y siguiendo un poco la filosofía del profesor que me antecedió, en términos un poco de tips, es importante conseguir un editor profesional. Cuando nosotros teníamos el libro ya en inglés, algunos capítulos se tradujeron al inglés con un traductor canadiense de primera, de veras de primera. ¿Sí? Ya que el libro estaba avanzado, conseguimos una editora, Alice Franek, australiana. Yo nunca había visto un trabajo tan riguroso como ese. Alice Franek editó el libro no solamente porque es editor en inglés, sino porque sabe de temas del agua. Entonces, es bueno buscar un editor que sepa del tema, que sepa del inglés, por supuesto, como idioma nativo, pero que sepa del tema. Alice Franek le editaba textos, ha editado textos para el Banco Mundial, para el propio BID, para la OECD. ¿Sí? Entonces, fue una garantía tremenda. Claro, yo fungí aquí como el editor principal. Tenía terror cuando recibía los capítulos de Alice Franek, con marcas de rojo por todas partes. O sea, la señora le corregía la plana a los autores en temas de agua. La señora sabía mucho de eso. ¿Sí? Hicimos una matriz. Este no es el espacio, pero ojalá que hubiera una oportunidad después en un futuro de poderles compartir el proceso en sí de la edición del libro. Tuve que construir una matriz como de 20 celdas. De la primera vez que mandé el archivo en Word, que el autor me mandó su archivo, y yo como editor tengo la atribución de poder dar comentarios, a regresárselo, luego el traductor canadiense, luego la editora, luego segundas vueltas, y luego mandar esos capítulos a otros expertos que sabían del tema para tener otra posición. Sí, fue un trabajo muy complejo, muy complejo, de sábados y domingos involucrados en este proyecto. Sí. Estamos muy contentos finalmente con él. El libro tiene una edición del tipo de consejos que a mí me gusta darle a mis alumnos. Llévense su trabajo al nivel de lo impecable. ¿Sí? Mi esposa, que es mi brazo izquierdo y mi brazo derecho, se encargó que el formato del libro estuviera como lo quería la editorial y más. Mi colega Jürgen Magnet, con una paciencia infinita, prácticamente infinita, para revisar cada ilustración. ¿Sí? Bien. Después de eso, el libro, ya que se publicó en 2015 por Routledge, presentamos el libro en la Semana Mundial del Agua de Estocolmo en 2015. ¿Sí? El libro tuvo una muy buena recepción. Esa es una foto de cuando presentamos el libro. Está el doctor Vidal Garza Cantú, entonces director de la Fundación FEMSA, Sergio Campos, director de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos organizaron esta reunión. Y nos pidieron, a raíz de esta reunión y de la buena acogida del libro en inglés, nos pidieron pasar el libro al español de acceso abierto para que todo el mundo lo pudiera consultar. El libro que ven ustedes en inglés cuesta algo poco más de $150, y después del 2015 a 2018, tras 3 largos años de trabajo, porque no fue una traducción simple, hay que pasar a una edición en español decente. Eso nos tomó 3 años. Ese es el libro que está aquí. Ese es el libro que está aquí. La portada es de un colega del Centro del Agua, después de muchas versiones para llegar a esta portada. Sí. El libro, en una infografía muy rápida, tiene 40 autores. Tiene 40 autores de diferentes partes del mundo, con diferentes usos horarios. Entonces fue difícil coordinar ese trabajo. ¿Sí? El dato de la población urbana en América Latina aparece en el rombito en azul. Estimamos que se requieren como $12.5 billones por año para que más o menos la prestación de los servicios de agua en la región de América Latina estén a un nivel de cierta decencia. ¿Qué temas tiene este libro? La primera parte tiene agua, ciudades y el financiamiento.
Luego vemos cuestiones de gestión propiamente de los servicios de agua, cambio climático, por supuesto, cambio climático, y terminamos con lo que es infraestructura verde. Vimos casos de estudio también, por supuesto, el caso de Argentina, tenemos a Colombia, como ya les expliqué, está Brasil, es el caso también de Perú, vimos el caso de Lima, de un profesor que trabaja en Escocia, que nos hizo un trabajo de primera sobre toda la cuestión social del agua en Lima. Esta es una foto, se los comento, con cero presunción, cero presunción. ¿Sí? Solamente como un reconocimiento, en este caso, a la amistad y a la colaboración con Jürgen, siendo director, creyó en este proyecto, era una buena idea, y de apostarle dinero del centro para sacar el libro. Sí, esta es una foto de la ceremonia de premiación. Acá está mi colega Jürgen, aquí está su esposa, aquí estoy yo, acá está mi esposa. Entonces, es como un reconocimiento también a nuestras familias, que de verdad tienen que pagar muchos costos en el trabajo que hacemos como profesores. ¿Sí? Y en ese sentido, al decirles que no hay presunción con esto, les quisiera recomendar, y se los puedo mandar después si quieren, un libro de un profesor que se apellida Orr, publicó en 1990 un artículo, y el artículo es muy provocador. El artículo dice, ¿para qué sirve la educación? Si la gente piensa que se está educando para recibir premios y para ser muy exitoso en el sentido común del término de success, está completamente equivocado. La educación debiera de servir para ser mejores personas, para ser personas con un sentido más amplio de la integridad, de la decencia, ¿sí? De los valores. ¿Sí? Aquí es donde empiezo un poco y parece que llevo 19 minutos. Voy a acelerar esto. Este es el caso Monterrey. En 2015 publicamos un libro que le llamamos así. Este libro es de acceso abierto, está en la página del Centro del Agua para América Latina, Agua para Monterrey, y tiene un subtítulo. El subtítulo lo que dice es que una metrópoli como Monterrey es de interés nacional. Dada la relevancia de Monterrey para el país, que una metrópoli como esta tenga agua o no, es un asunto de interés nacional. Sí. Este libro lo hicimos porque 3 años antes el Banco Interamericano de Desarrollo nos encargó una consultoría para ver los aspectos políticos detrás de la prestación del agua en la ciudad. Nos dimos cuenta que había una brecha de 30 años en un libro que documentara la historia de la ciudad, y eso es lo que hicimos. En diciembre terminamos la segunda edición, la estamos entregando ya a Agua y Drenaje, pensamos que estará en los siguientes meses ya publicada, y cuando la tengamos publicada vamos a pasarla al inglés, entonces le vamos a llamar The Monterrey Water Story. Este libro está actualizado hasta diciembre del año pasado, tiene lo que pasó con la tormenta Hanna de 2020, el huracán Fernando 2019, y tiene también todo este conflicto que a menudo, bueno, no lo sabemos, no lo tenemos que saber necesariamente, de la deuda de agua de México con Estados Unidos, cómo eso le toca también a Monterrey, porque Monterrey está en la cuenca del San Juan y es el límite con Estados Unidos. Entonces, la ciudad le tiene que prestar atención a la gestión binacional del agua, porque para cubrir ese déficit se tomó agua de la presa El Cuchillo, a pesar de que esa presa no está contemplada en el acuerdo de 1944. ¿Sí? Este es el régimen climático, hay que ver los contextos geográficos. El clima, en la parte izquierda ven Estados Unidos. Esta es una ciudad que tiene una topografía elevada. Cuando llueve en la parte alta que se ve aquí, escurre muy rápidamente al área metropolitana. Esta es una región semidesértica, que significa que llueve poco. Y a menos que llegue un huracán, que si llegan, la ciudad se las tiene que ver con poca agua. Esta es una hidrografía muy compleja, porque acá se ve justamente lo que les estaba mostrando. Esto es Estados Unidos, esto es Texas, esto es Tamaulipas. Compartimos esta presa con estos dos estados. Esta es el área metropolitana. Acá está una presa que se llama Cerro Prieto, que de facto ya está en la cuenca del río San Fernando. Entonces, cuando hablamos de trasvases intercuencas, de hecho, la ciudad ya lo tiene desde 1984. ¿Sí? Tiene trasvases intercuencas. ¿Sí? Esta es la expansión del área metropolitana vertiginosa 1990-2019. Aquí es donde se ve esta parte montañosa alta con una topografía alta. Es importante entender el contexto del área metropolitana. Esta es una foto del huracán Alex, que rápidamente llega al río Santa Catarina. Sé que aquí tenemos mucho público de arquitectos, cosa que me da mucho gusto. Tenemos ingenieros, seguramente arquitectos. Este tipo de imágenes no las deberíamos de ver en una ciudad que se precia que es una ciudad de avanzada. ¿Sí? Aquí el problema no es el agua, el problema no es el huracán, el problema es el diseño y la traza que hacemos de ciudad. ¿Sí? Ese es el río Santa Catarina. Ustedes pueden ver cómo el ancho de la ciudad cambia de 260, 260, 140, y lo que tenemos en el centro del río, estas avenidas que tenemos aquí enormes que están transitando por el río, ¿sí? Tenemos que apostarle a un diseño más inteligente, más responsable. ¿Sí? Esto es una toma de la Avenida Constitución, es 2010, es el Alex.
Esto es muy importante porque esta es infraestructura geoestratégica. Por esta avenida y por Morones Prieto circula mucho comercio que va a Estados Unidos. Entonces, no es un asunto local, este es un asunto de carácter geoestratégico para México. ¿Sí? Y este mapa lo muestra, este es Monterrey con sus conexiones con la I-35 y lleva el comercio que viene del centro de México a Estados Unidos. Esta es una foto con mi colega Aldo Iván Ramírez, a quien le tengo que dar crédito también, porque mucho de este trabajo viene de trabajo que he hecho con él. Él está en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Entonces hemos hecho una relación de primera también. Esa foto nosotros la tomamos, nos metimos al río. El río adentro es una cosa increíble de mosaicos. En el río hay muchas especies de pájaros, de aves. En el río hay gente viviendo, en el río hay delincuencia, en el río hay una serie de asuntos que están pasando hoy. Pero este río también tiene muchas leyes encima, tiene un marco institucional que va de lo local a lo federal. Hay instituciones de diferentes órdenes que trabajan en el río. Es un tema muy complejo. Sí. Esta es una foto de Santa Catarina tras la tormenta Hanna. Esto es la tormenta de julio 26, 2020. Y lo que ven al día siguiente, ven esa imagen. La basura. La basura que la tormenta se está llevando. ¿Sí? Y esta cultura de tirar toda la basura. ¿Sí? Quiero entrar, me queda ya un poco para terminar. Quiero entrar un poco a esta cosa de cambio climático, sequías, inundaciones. Esta es una gráfica que muestra un índice que se llama el SPEI. El SPEI es un índice estandarizado de precipitación. Es el índice estándar de la Organización Meteorológica Mundial. Se ve en los años 50. La gente que es de Monterrey, que tiene aquí más años, yo aquí tengo 30 años en esta ciudad, pero a mí no me tocó ver eso. Tuvimos sequías de 75 meses. En los años 50 eran sequías de esos meses. Luego, a mediados de los 90, tuvimos una sequía de 58 meses. Y después, por 2013, una mini sequía entre el 2010 que llegó el Alex y el 2013 que llegó el Ingrid, tuvimos una mini sequía de 26 meses. Este índice, mientras más negativo es más seco. ¿Sí? Entonces, este es un acercamiento a las 3 presas que le surten agua a la ciudad. Es como un zoom. Se ve 94, 2014, traemos la sequía de 94 y terminamos en 2014. Y lo que ven ustedes acá, esto es muy importante porque aquí estamos en 2013. A la mitad del 2013, Monterrey se está quedando sin agua. ¿Sí? A mí me tocó estar en una reunión con el gobernador Medina, con Agua y Drenaje de Monterrey, pensando qué hacer con esto y si iban a anunciar ya medidas de recorte de agua a la ciudad, como las había en el 80. Que Monterrey tenga recortes de agua y que no tenga agua 24 horas, le pasa la factura a la economía de la ciudad y al país. Pero ¿saben qué? Llegó el Ingrid. Este brinco que ven ustedes aquí, el Ingrid vino a rescatar a la ciudad. ¿Sí? Por eso se dice que los huracanes aquí son una maldición bendita. ¿Sí? Una maldición bendita. ¿Sí? Ese es otro zoom. Esto es del 2009 al 2014, de enero a enero. Se ve con más detalle. Este es un acercamiento. Si alguien ve la estadística solo de finales de septiembre de 2013 o final del año, no se va a dar cuenta que a la mitad de septiembre la ciudad estuvo al borde del colapso, de llegar a su día cero como Sao Paulo o Ciudad del Cabo. ¿Sí? ¿Qué nos espera con cambio climático? En el futuro de la región, de esta región donde está Monterrey, no se espera que vaya a haber más humedad, quizás sean años más secos. No se espera que el régimen climático sea más estable, probablemente va a ser más inestable. Pero aquí el punto es que con y sin cambio climático, la necesidad de adaptarse a este clima es clara y urgente. Y en todo caso, el cambio climático va a agravar la situación. ¿Sí? ¿Qué les quiero mostrar aquí? Literatura profesional académica sobre riesgos, porque estamos hablando del riesgo y la vulnerabilidad. Podemos no hacer absolutamente nada y apostar a que llegue un huracán. Y entonces construir resiliencia de la ciudad al huracán y quedarnos con el agua que se nos trae. Pero ¿qué tal si no llega? ¿Qué tal si no llega? ¿Qué tanta es nuestra versión al riesgo? Sí. Entonces, aquí hay literatura que se ha venido publicando sobre este tema. El reporte que ven a la derecha es un reporte de desarrollo del Banco Mundial 2014 que lo dedica a, como viene en la parte inferior derecha, a los riesgos y a las oportunidades. El mensaje del reporte es, vale la pena tomar riesgos informados. Riesgos informados. Porque si no se toman esos riesgos, tampoco van a venir los beneficios. Esto casi ya terminando. Este es el reporte de riesgos globales 2021. Este es de acceso abierto. El reporte anterior que les dije del banco también es de acceso abierto. Este es 2021. Este prácticamente acaba de salir. ¿Sí? Y este reporte de riesgos globales que publica el Foro Económico Mundial pone aquí en 4 cuadrantes los riesgos más graves para el mundo. Sí, les ofrezco disculpas porque al pasar del reporte a esta filmina no hay tanta resolución, pero el reporte es gratuito, ustedes lo pueden descargar.
¿Qué tenemos en la parte superior derecha? En ese cuadrante tenemos falla una crisis climática. Y a la izquierda, en color naranja, tenemos las pandemias. Sí, tenemos crisis del agua, tenemos climas extremos. Sí. Pero si ustedes se fijan, tenemos biodiversidad, son riesgos ambientales, son riesgos asociados con el ambiente. Y reportes que están emergiendo y literatura inteligente sobre eso, especializados con cierta autoridad, lo que están mostrando es que todo el drama que está detrás de la pandemia, que ciertamente ahí está, en el largo plazo, eso va a ser algo muy pequeño frente a las amenazas climáticas. ¿Sí? Y en esas amenazas climáticas, en esos riesgos, el agua y los desastres, ¿sí? Los pobres generalmente tienden a pagar las facturas. ¿Sí? En este país, nada más para darles un ejemplo, más de la mitad de la población de México no tiene acceso a agua en su casa. Y si tener acceso a agua y jabón para lavarse las manos frente a COVID es una de las primeras líneas de defensa, más de la mitad de la población no lo tiene. Y en estados como Guerrero, el porcentaje es como del 20%, Oaxaca, Guerrero, 18-20% de la población solamente tienen acceso al agua. ¿Sí? Termino con estas dos líneas. Este es un libro que se llama Los retos del gobierno urbano. ¿Sí? Es para América Latina. Ese es un libro cuya conclusión les quiero compartir a continuación. ¿Sí? En el capítulo que escribió BIR de Finanzas Municipales e Intergubernamentales, les comparto la conclusión. Y les dejo un minuto para que ustedes la puedan ver. Casi que sin comentarios, ¿de acuerdo? Casi que sin comentarios, 2001. ¿Sí ven? Dos filminas y termino. Ese es el reporte de desarrollo y les ofrezco disculpas si ven este sesgo de economía. ¿Sí? Pero son reportes que les sirven a otras disciplinas. ¿Sí? El 2017, el Banco Mundial le dedicó su reporte premier a la gobernanza y las leyes y encontró que la eficacia en las políticas de desarrollo tienen tres ingredientes que empiezan con C, las tres Cs. El primero es compromiso, el segundo es coordinación y el tercero es colaboración. Y yo escuchaba lo que decía el doctor Alfredo Hidalgo y tiene toda la razón, doctor Hidalgo, cuando habla de la colaboración. Pero no hay colaboración donde no hay compromiso. Yo le puse el orden, yo le puse la C mayúscula de compromiso, porque no colaboramos y no coordinamos nada donde no hay compromiso. ¿Sí? Y con esto termino. Esta es una invitación para todos los colegas que estén interesados. La Asociación Internacional del Agua, International Water Resources Association, junto con la UNESCO Internacional, el Centro Internacional de la UNESCO sobre Seguridad Hídrica y Gestión Sostenible, tienen un call for papers para una sesión especial, un tema especial, que se llama Seguridad Hídrica en Ciudades, justamente con el énfasis en la gestión integrada del agua urbana. Sí, la gestión integrada del agua urbana es el tema 2021, y aquí hay varios colegas, varios profesores, estudiantes, aquí tenemos públicos, que esto les puede interesar. La fecha límite es marzo 12, podríamos hacer incluso alguna sinergia con más de algunos de ustedes, podríamos mandar quizás un abstract conjunto sobre algún tema que sea de interés, donde podamos mostrar colaboración. Yo con eso termino. Creo que me gasté como 32 minutos. Les ofrezco disculpas por la demora. Dejo de compartir entonces pantalla, por favor, de tal forma de que tuviera preguntas. Muchas gracias. Después, no creo tener todas las respuestas, pero sí la mejor disponibilidad, porque alguien quisiera compartir algo. Inés, muchas gracias. Inés es mi estudiante. Le va a valer algunos puntos, Inés, por esa manita que acaba de poner ahí. Inés es una estudiante muy dedicada, muy seria, y pues yo encantado de compartir esta sesión con ustedes. Entonces, si tienen preguntas y comentarios, por favor, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Qué interesante presentación y un tema también súper importante y pertinente para esos tiempos. Me avisó Emanuele que tiene una pregunta. Le voy a dar una chance para una pregunta a Emanuele Giorgi. Adelante. Gracias, Sandra. Sí, por supuesto. Usted estaba hablando al final de los vulnerables, ¿no? Y
¿Cuáles son para usted los retos más grandes en relación entre la gestión del agua, de los recursos de aguas y las comunidades vulneradas o vulnerables? Sí, esa es una pregunta fascinante, profesor. Es una pregunta fascinante. Hay una gran cantidad de retos, pero quizá retomando lo que lo comenté al principio, no al principio, sino casi sobre el final, sobre este reporte de desarrollo 2017, necesitamos estados, y eso nos lleva a otra discusión del papel del Estado y el mercado y de la iniciativa privada. Necesitamos un esfuerzo colaborativo, se requiere una acción colectiva. El Estado solo no puede, profesor. El Estado no tiene todos los recursos financieros para invertir en nuestras comunidades vulnerables. ¿Sí? Necesita del apoyo de la iniciativa privada. Pero este gobierno que tenemos ahora, y lo tenemos que decir, y muchos gobiernos del mundo, tienen un sesgo antiempresarial y tienen una miopía, una miopía, ¿sí? Porque se refieren a la empresa privada solamente de una manera negativa. De hecho, con el exdirector de la Fundación FEMSA, el licenciado Mariano Montero, escribimos un capítulo para un libro que va a publicar el Colegio de México en el marco de sus 80 años. Y el licenciado Montero y yo tenemos un capítulo sobre la contribución empresarial a la seguridad hídrica. Sabe que cuando revisamos la literatura en México, de libros publicados en México sobre el papel de la empresa y el agua, como de unos 15 libros, no hay un solo capítulo que hable del papel de las empresas. ¿Sí? Se requiere una acción colectiva, empresarial, donde entonces puedan haber más recursos financieros para eso. Se requiere certidumbre, se requiere una visión de largo plazo. Se requiere, y aquí es algo que luego mis estudiantes como que les causa sorpresa, no se requiere voluntad política, esta expresión de political willingness. En algún espacio que tenga libre de tiempo, hoy escribo un artículo que se va a llamar de la voluntad a la obligación política. Nuestra clase política tiene la obligación de hacer su trabajo. No le tenemos que pedir por obligación que haga tal o cual cosa cuando hay un contrato con la ciudadanía por lo que les estamos pagando. Sí, se requiere una ciudadanía también, profesor, una ciudadanía más informada, porque como ciudadanos creo que estamos en falta. Como ciudadanos le dejamos a otros la responsabilidad. Sí, y en esta ciudad de la carne asada, en la cultura del fútbol y de los Tigres y los Rayados, nos embotamos con el fútbol para no tomar más en serio las responsabilidades que nos tocan como ciudadanos. Sé que le di muchas vueltas a su pregunta, profesor. Hay varios retos aquí asociados en uno, pero el primero tendría que ser como un compromiso y una estrategia de largo plazo en serio. La pregunta entonces aquí sería, ¿cómo hacemos una estrategia en serio? En la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, acaban de cambiar a los subdirectores generales y pusieron a muchas personas que no tienen competencia para eso. Yo sí creo que se puede aprender sobre la marcha, ¿sí? Y que alguien puede aceptar una responsabilidad sin tener que saber necesariamente de eso, si se rodea de gente que sabe. Pero eso es ir a contracorriente, es ir contracorriente. Y aparte tenemos un ejecutivo y un presidente que no escucha, que no entiende y que no sabe, ¿sí? Entonces, el papel es mucho para los ciudadanos y para la empresa privada y para la universidad. Nosotros podemos hacer mucho y el TEC hace mucho. Y en nuestras escuelas hacen muchos esfuerzos para eso, pero quizás eso no va a ser suficiente. Eso no va a ser suficiente. Muchas gracias, doctor. Alfredo, tienes tu mano levantada. Adelante. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante, muy enriquecedora su presentación y felicidades por sus publicaciones y por el esfuerzo que ha hecho sobre la vinculación entre los temas de ciudad y los temas de agua. Y en ese sentido quisiera hacer la siguiente pregunta. Decía al principio que cuando estaba escribiendo el libro, era difícil encontrar documentos de agua que hablan de ciudad y documentos de ciudad que hablaran de agua, ¿no? Algo así mencionaba, sí, ¿verdad? Y sí, me llama la atención, digamos que los ejercicios de análisis de territorio que me ha tocado hacer profesionalmente en la última década, digamos, inevitablemente cualquier análisis del territorio termina en el agua o empieza en el agua, es decir, y en el abandono del agua, ¿no? Quisiera imaginar que en este periodo se ha intensificado la cantidad de colaboración en análisis, en libros, en documentos que hablen ahora sí sobre esta simbiosis natural y necesaria entre el agua y la ciudad. No sé si la apreciación es cierta, si ya ha visto después de esto más evidente esta colaboración, todavía sigue faltando.
Y finalmente, en caso de que sí, bueno, pues creo que las puertas están abiertas para encontrar mecanismos de colaboración entre quienes trabajamos en los temas urbanos con quienes trabajan el tema del agua, para que ya no se vuelvan a separar, ¿no? Para que no volvamos a pensar que pueden estar distanciados unos de otros. Sí, sin duda alguna, profesor, le agradezco su pregunta. Déjeme empezar primero con lo que usted está terminando, profesor. Yo estoy encantado de la colaboración con la escuela. De hecho, por mucho tiempo conversábamos con Diego y le decía, Diego, la UNAM tiene un centro de estudios sobre la ciudad. Nosotros deberíamos tener un centro sobre estudios de la ciudad liderado por la Escuela de Arquitectura, que aglutinara todos los esfuerzos del TEC. Sí, me da mucho gusto ver que hay un GIE sobre eso, pero creo que el GIE y creo que la escuela puede tener un liderazgo más grande, con mucha más presencia para tomar entonces más, ¿cómo se lo explico? Como más de estos retos que están sobre la ciudad en un trabajo interdisciplinario colaborativo. La escuela está en una posición, me parece que natural para eso, profesor. Entonces, yo encantado de poder colaborar con la escuela con toda humildad, pero con toda la pasión que uno tiene que tener para hacer las cosas que hace. ¿Sí? Ciertamente, usted también tiene razón, por supuesto que ha habido muchos avances ya. Esto mismo con lo que terminé con esta invitación de este Call for Papers que está ahí listo para abordar temas de seguridad hídrica. El tema de seguridad hídrica en ciudades se ha incrementado de manera potencial. Hay nuevos journals, hay nuevos libros, hay muchas publicaciones nuevas sobre ese tema, ciertamente. Y ciertamente, sigue habiendo varios huecos, sí, sin duda los hay. Ahí me parece que algo que gustó mucho de editorial y que nosotros estamos muy complacidos con este libro es haberle dado voz a los actores que toman las decisiones. Darle voz a los actores que están tomando las decisiones, porque sabe que a menudo de la esfera académica no tenemos ese roce con el exterior. ¿Sí? Y creo que eso falta, pues, entonces eso fue una virtud que tuvimos en esta publicación y estamos pensando hacer una segunda edición, profesor, hacer una segunda edición justamente para tomar el pulso a lo que usted está comentando su pregunta. Ahora en faltantes hay un proyecto que tengo, estamos gestionando en la Escuela de Gobierno y que ciertamente se aplica al sector agua, es consultar con tomadores de decisiones un libro que tenga que ver con la difícil toma de decisiones en el sector agua, y entonces tener 15, 20 personas de América Latina en altas posiciones y preguntarles cuál fue el reto más grande que tuvieron que enfrentar y cómo lo resolvieron. ¿Sí? Yo tengo ya una editorial interesada en eso, una editorial muy prestigiada que está interesada en eso, en un libro así. Entonces, por supuesto que siempre hay maneras de estarle pensando en cómo poder ampliar y fortalecer las publicaciones. Le subrayo, con eso terminaría, el ofrecimiento, la mano extendida con la Escuela de Arquitectura. Yo siempre he pensado que trabajo en el TEC, nunca he visto que trabajo solo en el Departamento de Economía o en la Escuela de Gobierno. Desde la llegada aquí, yo colaboré con el Centro de Estudios Estratégicos, tengo trabajo con lo que era antes la Escuela de Gobierno, con el doctor González Arechiga, con Legare, tengo relaciones, soy un profesor que tiene muchas puertas en muchas escuelas. Entonces, encantado de poder fortalecer la relación con la escuela, doctor Hidalgo. Muchísimas gracias, doctor. Pues desafortunadamente ya quemamos la pausa, entonces me gustaría pasar con nuestro tercero presentador, doctor Curiel. Y al final, ojalá vamos a tener un poco más tiempo, doctor Aguilar, si quieren quedarse con nosotros, pues encantados nosotros. Pero considerando su apretada agenda, entendemos totalmente si tiene que desconectarse, pero nos gustaría si pueden quedarse. No, yo me voy a quedar, hablamos de compromiso, entonces uno sí tiene que llevar a la práctica eso, no, por supuesto que yo me voy a quedar. Muchas gracias. De hecho, si alguien quiere esta lectura que les comenté del profesor Orr, de ¿Para qué sirve la educación? Es una lectura muy provocadora, muy ilustrativa. 1990 esa lectura es fabulosa. Yo creo que los que damos clase y las autoridades universitarias deberían de leer esta lectura. Súper, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, doy palabra al doctor Curiel. Doctor Curiel comenzó a trabajar como docente en la Escuela de Arquitectura, Artes y Diseño en Campus Puebla en 2012 y desde 1999 hasta 2005 trabajó como arquitecto, diseñado casas e interiorismo de tiendas y oficinas. Y entre 2007 y 2011 trabajó en su tesis doctoral como investigador y curador en el archivo personal de la Casa Museo Luis Barragán. Actualmente su investigación trata temas de crítica arquitectónica y teoría y doctor Curiel es nuestro nuevo miembro de SNI, candidato desde enero 2021. Adelante, doctor Curiel.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues antes que nada, pues un agradecimiento muy profundo por la invitación por parte de Alexandra, Miguel Ángel, de los miembros del GIE. Soy muy contento porque esto que para mí es un privilegio y un honor, pues compartir pantallas y micrófonos entre todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Permítame compartirles. ¿Ahí lo ven? Se ve bien. Bueno, pues mi presentación está dividida en 3 partes. Una primera parte muy breve, daré una reseña personal. El segundo bloque, bueno, pues voy a presentar un resumen pues, de mi última publicación que se titula La visión del arte sacro de Pierre-Raymond Degamay, su contribución a la evolución de la obra arquitectónica de Luis Barragán, 1947-1980. Esta publicación fue en febrero del 2020. Y como última parte de mi intervención, bueno, pues expondré brevemente los avances que hemos tenido un grupo de profesores y un servidor en la propuesta de una línea de investigación orientada a la teoría, historia y crítica. Bueno, pues mi formación, yo soy arquitecto, Universidad de las Américas Puebla, tengo una maestría en Estética y Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hice un máster en diseño arquitectónico ahí en el 2007 en la Universidad de Navarra y por la misma institución, bueno, pues obtuve yo mi doctorado en arquitectura y mi defensa de mi tesis doctoral, bueno, pues fue en el 2012. Antes pues, de comenzar con el resumen del artículo, para mí es muy importante transmitirle a ustedes esta cita de un autor que para mí ha sido fundamental. Es Marshall Berman. Seguramente todos ustedes están familiarizados con este autor de este libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad. Y bueno, pues citando a Berman, dice, hay una forma de experiencia vital, la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida, que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la modernidad. Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que somos. Para mí esta cita es muy importante, puesto que para mí la arquitectura adquiere sentido o se explica en el momento en que se comprende esa experiencia vital del arquitecto que la crea. Esto, bueno, pues para mí es muy importante, puesto que es la manera en como yo he abordado en mis textos la arquitectura. Y bueno, pues Luis Barragán es un personaje que, bueno, que debo confesarles que es un personaje que a mí me llamó muchísimo la atención desde que yo estaba en la universidad. La portada del texto que ven a su izquierda es un texto que yo me atravesó más bien hace tiempo, cuando estaba yo haciendo el posgrado. Me acuerdo que estábamos haciendo una investigación sobre Luis Barragán y yo me topé con este texto, que en aquel entonces, bueno, fue publicado en 1996 y fue hasta en el 2005 que yo me enteré de ese texto. Es un texto hermosísimo de Alfonso Alfaro, uno de los grandes barraganólogos, si podemos decirlo así, Voces de tinta dormida. Y este texto habla y describe la biblioteca del arquitecto de Luis Barragán. Él coloca la biblioteca como un espacio de su casa que fue fundamental y primordial, no nada más para su vida personal, sino que también para su vida profesional. Vamos a decir que esta biblioteca puede fungir como esta pantalla o canal a través del cual pues Luis Barragán se enteró del mundo, se enteraba de lo que pasaba en el mundo y en México. Y bueno, Alfonso Alfaro, bueno, pues hace una descripción brevemente, ¿no? De los libros de cabecera de Barragán, las colecciones y los ámbitos. Yo cuando leí este texto, bueno, pues a mí
yo empecé en mi cabecita, se empezaron a especular ahí algunas preguntas que formaron parte de algunas hipótesis, y aquí se las escribo, ¿no? ¿Qué pasaría si se considera los libros de Barragán como un vestigio de su experiencia de la modernidad? Los autores e ideas de que Barragán leía podrían ayudarnos a delimitar y bocetar los pensamientos, las reflexiones y demás posturas ante aquellas contradicciones, aciertos, ambigüedades e ironías que implican ser modernos. La biblioteca del arquitecto podía contribuir a una mejor comprensión de la modernidad de Barragán. Y de todo esto, ¿cómo fue que su arquitectura y paisajismo encarnó esta experiencia? Bueno, estas preguntas que les acabo de escribir aquí fueron estas preguntas hipotéticas que yo formulé en mi tesis doctoral, que se tituló La Biblioteca de Luis Barragán, 1925-1980. La tesis intenta pues dar respuesta a estas preguntas. Y bueno, las publicaciones que yo he hecho, sobre todo las que están aquí subrayadas, bueno, pues se desprenden muchas de ellas de algunos extractos de lo que yo sé mi tesis. La publicación de Arquitecturas en Arquitectos, bueno, pues fue mi primera publicación indexada, y bueno, pues este texto se publicó en el 2016, y bueno, pues justamente como el título lo indica, bueno, pues abunda justamente en aquellas arquitecturas en arquitectos, utilizando este texto muy famoso de un arquitecto, Bernard Rudowski, de esas arquitecturas en arquitectos, en donde pues, él llamaba la atención de cómo es que la modernidad en ese entonces se puede cuestionar a partir de las lecciones de aquellas edificaciones que fueron construidas sin la figura artificiosa del arquitecto, ¿no? Bueno, pues el texto abunda en cuáles fueron esas arquitecturas donde Barragán, bueno, pues miraba y que en cierto sentido, pues esta mirada contribuyó en la conformación de su arquitectura. El tercer texto que ven subrayado acá, fue la publicación que ahorita les voy a contar. Y ahorita, bueno, pues tengo el gusto y la noticia de que fue ya preaceptada otro texto que escribí en verano y en otoño del año pasado. Está ya en una etapa de revisión. Es un texto que se titula La crítica de Barragán hacia la publicidad de la vida moderna y su visión de la espiritualidad del arte encarnado en su obra arquitectónica. Un texto que abunda básicamente en los intercambios y diálogos que llegó a mantener Luis Barragán con un filósofo español que se llamó José Gauss. Fue amistad de Barragán, y bueno, pues el texto intenta reconstruir esas lecciones intelectuales, filosóficas, que Barragán aplicaría muchísimo para explicar su obra, y bueno, pues en esto abunda, ¿no? Y bueno, el texto que les vengo aquí a presentar es como les decía, fue publicado en el 2020. Debo aquí también, bueno, pues de mencionar, ¿no?, que este texto pues no hubiese sido publicado sin el apoyo incondicional que siempre tuve por parte pues de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, del mismo TEC, para que pudiera ser publicado. Y bueno, pues nuevamente un agradecimiento profundo por su apoyo. Y bueno, el texto inicia con una preocupación muy general. Debo decirles bueno, que entre los rasgos más característicos de los espacios domésticos de la arquitectura de Luis Barragán, sobre todo la que construye en el lapso de tiempo que va desde la década de los años 40 en adelante, es la presencia del arte religioso. De hecho, en su propia casa, que son algunas de estas fotografías que ven en blanco y negro, su propia casa estudio, buena parte del sentido arquitectónico de sus ambientes se constituye a través de las imágenes y esculturas religiosas dispuestas en sus diferentes rincones. Muchos biógrafos de Barragán, y que lo han hecho bastante bien, bueno, pues han dado razón de que, bueno, pues que esa presencia de esta religiosidad y este ambiente casi místico en los espacios domésticos de Barragán, que se desarrolla a partir de los años 40, bueno, pues tiene que ver justamente con esta cercanía que Barragán tenía ya desde que él estaba en Guadalajara, muy jovencito, ¿no? Este contacto tan vinculado y tan cercano con la comunidad de intelectuales religiosos en Guadalajara. Aquí vemos en el centro de la fotografía al cardenal José Garibay Rivera, y hasta el lado derecho vemos aquí a Luis Barragán.
del lado izquierdo vemos al arquitecto Ignacio Díaz Morales, gran amigo de Luis Barragán. Efraín González Luna está ahí juntito a don Ignacio, quien fue cliente de Barragán, y bueno, hay entre otros más personajes, ¿no? Y bueno, sin embargo, cuando nosotros nos adentramos a la biblioteca de Barragán, la colección de libros y revistas que tenía el arquitecto era verdaderamente una cosa inmensa, inmensa. Y esto nos hace sospechar de que realmente, pues, esta cercanía o esta tendencia de Barragán de imprimir en sus espacios este carácter, esta cualidad espacial religiosa, bueno, pues no era tanto una afición, ¿no? Sino que realmente había algo más de esto, ¿no? Buena parte si nosotros analizamos la biblioteca de Barragán, bueno, pues nos damos cuenta que buena parte de los libros y revistas dedicados al tema del arte y la cultura sacra moderna que conservó Barragán en su biblioteca fueron editados durante las décadas de los años 50 y 60. Este lapso de tiempo coincide con un proceso de humanización en la evolución de la arquitectura de Occidente, y en el caso de México, se hizo evidente a través de la propuesta de una arquitectura moderna mexicana peculiar, que muchos historiadores la han catalogado como la arquitectura de integración plástica. ¿Qué es lo que estaba haciendo Barragán paralelamente a esta arquitectura? Bueno, pues en 1955 estaba haciendo la Casa Gálvez. En el 57, junto con Matías Geritz, estaba construyendo las torres de satélite. De 55 hasta los años 60 estaba desarrollando la Capilla de las Capuchinas. A finales de la década de los años 50 estaba desarrollando las Arboledas. En los años 60 estaba haciendo justamente los clubes, y también las cuadras de San Cristóbal. Y bueno, en los años 70 estaba ya desarrollando ya sus últimos trabajos, como la Casa Gilardi y la Casa Negra. Entonces, por tanto, el artículo analiza la forma en que el arte y la arquitectura sacra moderna contribuyeron a la evolución de la obra arquitectónica de Barragán, focalizando la atención en las ideas artísticas que el padre dominico Pierre Ramón Regamey escribió en su libro La Sacrée au XXe siècle. Discúlpenme por mi francés, es un francés un poco primitivo, pero bueno, intentaré pronunciarlo bien. Al analizar las discusiones y contenidos que Barragán siguió en la lectura del padre dominico, bueno, pues surgen diversos supuestos, y al contextualizarlos en el lapso histórico que atravesaba la arquitectura de la década de los años 50 en México, pueden dar sentido al papel que jugó el arte y la arquitectura sacra moderna en la evolución de la obra de Luis Barragán. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y cómo fui que yo di con ese libro en esta biblioteca? Bueno, pues debo decirles que la biblioteca de Barragán fue mi objeto de estudio principal, y bueno, pues intenté yo analizarlo de una manera más objetiva a partir de un análisis descriptivo, que a mí me permitió, pues en un inicio, poder empezar a mapear pues las colecciones principales que la biblioteca tenía. La biblioteca tiene, bueno, pues tiene artes plásticas, historia, antropología, artes escénicas, literatura, ¿no? Filosofía, arquitectura, evidentemente. Y esta descripción también a mí me permitió que de los 2.200 ejemplares que más o menos compone la biblioteca, empezar a ver que un poquito menos de la mitad de la colección de los libros está consagrada a las artes plásticas. Casi una cuarta parte, si podemos decirlo así, está consagrada a la literatura, a la arquitectura, y el resto está, bueno, pues esparcida en estas otras temáticas como la historia, la religión, la geografía, la filosofía, etc. Esta biblioteca está muy bien curada, puesto que cuando uno analiza las revistas, las proporciones son muy similares. Es decir, tenía una proporción bastante alta de artes plásticas, de arquitectura, bueno, pues ni se diga. Y luego también tenía alguna serie también ahí de revistas, ¿no?, que mezclaban un tanto arte y cultura, arte y arquitectura, pero específicamente, bueno, las artes plásticas es bastante representativa.
Esta descripción o este análisis que ellos dice de la biblioteca del arquitecto a mí me permitió que, por ejemplo, de las colecciones principales, como las artes plásticas, empecé a detectar pues una constante, ¿no?, de temáticas, autores, pintores, escultores, artistas, hacia los cuales Barragán, bueno, pues era muy aficionado y recurría constantemente. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, pues, en la colección de literatura. A mí me permitió empezar a mapear aquellos autores que Barragán o que la colección era muy abundante, y ni se diga con la parte de los arquitectos. Los arquitectos, es curiosísimo que son pocos los arquitectos modernos y prevalece, ¿no?, justamente aquellas arquitecturas sin arquitectos, ¿no?, precisamente. Y también este análisis también me permitió descubrir un rasgo muy importante en la biblioteca de Barragán, y que un tercio de la colección de los libros, bueno, pues presentan unas huellas de lectura y subrayados y anotaciones y marcas. Aquí en esta foto que ven es una foto que hizo Armando Salas Portugal a Barragán, por ahí más o menos a principios de los años 60, y vean que hay ahí junto a su sillón tiene una taza, y en esa taza tiene ahí una serie de colores. ¿Qué hacía con estos colores? Bueno, pues el arquitecto resulta que él iba subrayando pues todas estas ideas, él iba, pues a él le llamaba mucho la atención. Además de los subrayados, descubrí que muchos libros tenían estas separadores, anotaciones, que muchos de ellos estaban en relación de lo que él veía. Muchos libros encontré recortes de artículos de revista que el propio arquitecto iba colocando dentro de sus libros. Y también el arquitecto, al final de sus libros, tenía esta costumbre de anotar las ideas que, desde mi punto de vista, le llamaban mucho la atención. Ahí están. Bueno, yo revisé todas. Y bueno, otros textos, por ejemplo, vemos a un arquitecto que confrontaba al autor, ¿no? En este caso, aquí vemos a la izquierda que Barragán anotaba ahí como falso y tachaba estas tesis, ¿no?, de este texto, por ejemplo, de Cyril Connolly, ¿no? Y bueno, al final de este estudio, este análisis que hice en la biblioteca, a mí me permitió tener un listado final de autores que, además de ser muy frecuentados por Barragán, también poseía pues estas marcas de lectura. La colección de arquitectura y arte sacro moderno, bueno, pues fueron parte de estas colecciones que saltaron inmediatamente por la cantidad de libros y revistas consagradas a este tema. Y justamente por las características que presenta la colección, hay una colección muy particular que es esta, que es una colección de revistas que fueron editadas por dos padres dominicos uno se llamaba Marie-Alain Couturier y el padre precisamente Pierre-Ramon Regamey. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, pues Regamey y Marie-Alain Couturier fueron vamos a decir, de los clérigos que impulsaron esta posibilidad de que la Iglesia Católica como institución se renovara y pudiera abrir las puertas a las corrientes de las vanguardias artísticas y a la arquitectura moderna, para que en conjunto, bueno, pues actuaran como una renovación de toda esta infraestructura, ¿no?, que arropa el discurso litúrgico que en aquel entonces pues ya la Iglesia Católica requería. Regamey, ahí lo vemos a la izquierda, está justamente a las afueras del convento, no del convento, perdón, de la capilla de Ronchamp. Ahí está Le Corbusier. Y bueno, a la derecha está justamente Marie-Alain Couturier, justamente en nuestros diálogos que llegó a tener con Le Corbusier cuando el arquitecto diseñó el convento de la Tourette. Ellos, además de ser bueno, muy activos en este papel, bueno, pues también difundieron estas ideas de cómo es que la iglesia podía renovarse en ese sentido a través de estas publicaciones. Y Barragán tenía bastantes de estas publicaciones. Todas ellas más o menos también se concentran y coinciden justamente desde los años 50, toda la década de los años 50 hasta muy a principios de los años 60.
Y bueno, de toda esta colección... Fernando, me da mucha ¿Sí? pena, pero tenemos que acabar en como 4 minutos. Quiero 4 dar minutos. la palabra a Miguel Ángel para que pueda cerrar la sesión. Entonces, unas oraciones finales, por favor. Claro, Perdóname. claro que sí. Bueno, pues, de lo que, pues, de las conclusiones que, de lo que Barragán leía precisamente, o que lo que Barragán precisamente subrayaba, pues, se puede concretar básicamente en 3 puntos. El primero de ellos es de que la noción de que Regamea abogaba por un arte capaz de transfigurar la realidad, cuya forma o expresión es al mismo tiempo su propio contenido. Un tipo de arte en donde se pudiera generar esta empatía, ¿no? entre el usuario y el objeto que lo habita, ¿no? Estas ideas coinciden mucho con el manifiesto de arquitectura emocional que escribió Matías Geritz en su momento a propósito del Museo del Eco, en donde el mismo Barragán intervino como asesor de este proyecto. Y bueno, pues en la arquitectura de Barragán, esta posibilidad de ofrecer esta empatía emocional justamente se nota en ese momento en que su arquitectura empezó a adoptar esa posibilidad de generar espacios domésticos en donde el espacio se transfigurará en ambientes a través de la luz y el color. Por otro lado, bueno, ya está la parte de arte y vida religiosa, que es arte y vida religiosa del creador, que es justamente esta conexión que debe tener el artista con sus creencias y con su propia obra. Y en ese sentido, esto se vincula con la obra de Barragán en el sentido de este deseo de reincorporar en los ambientes domésticos esta religiosidad como una manera de poder reaccionar, si podemos decirlo así, ante esta abstracción formal del movimiento moderno y reivindicar la religiosidad como parte del habitar auténtico. Y por último, el arte sacro debe ser tradicional. Bueno, pues esto es también otro de los ideas que Barragán perseguía de este texto, y en cierto sentido esta noción abonó en la visión histórica del arquitecto Barragán. Si todavía vemos que en los años 40 todavía el arquitecto traía literalmente algunos vestigios de este lenguaje historicista, bueno, en su propia casa, aquí lo podemos ver, la misma obra fue evolucionando poco a poco hacia un equilibrio entre un lenguaje de la tradición y un lenguaje moderno. Pues bueno, es una lástima, tenía yo algo más que platicarles, tenía yo que platicarles también nuestros avances en la línea de investigación, de teoría, historia y crítica. Quería darle crédito a mis colegas que de manera desinteresada y con toda la apertura del mundo, bueno, pues contribuyeron en la redacción de las principales lineamientos de lo que nuestra línea de investigación pretende desarrollar. Y bueno, pues esas eran algunas de las metas que yo quería platicarles. Pues bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras por su atención, y bueno, doy la palabra a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Fernando. Te felicito otra vez para entrar en el Sistema Nacional de Investigadores y te deseo muchos éxitos, ¿no?, en tu investigación en el futuro. Y ahorita pues, doy palabra a nuestro director de investigación, Miguel Ángel, para que nos platique sobre los logros del año pasado. Adelante, Miguel. Gracias. No, yo creo que, platicaré o les comentaré los logros del año pasado en la próxima reunión. Total, nos reunimos una vez al mes. Recuerden que la próxima es el primer miércoles de cada mes, así que el día 3 de marzo nos vemos y yo ahí con mucho gusto les comparto los indicadores. No quiero más abusar de su tiempo. El poco tiempo que me queda es para 2 cosas. Uno, agradecer de nuevo a todos los participantes, al doctor Serafín, Ismael, pues ya luego platicamos que de la PISA salió un paper, pero muchísimas gracias. Fernando, gracias y una disculpa por el tiempo, pero también invito a que en la reunión del 3, antes que yo, tú presentes las láminas que tenías del trabajo que estás haciendo con todos los colegas. También felicitar y agradecer mucho a Alexandra y a todo el equipo que como Rubén y otros colegas, Emanuel, nos estuvieron ayudando para esta sesión, y recordarles 3 avisos nada más para terminar, ¿no?
Número 1, nuestras sesiones, insisto, de cada mes del seminario, que son el miércoles 1 de cada mes, empezamos ahora día 3. Recuerden que también estamos teniendo talleres de entrenamiento para solicitar fondos, ¿no? El siguiente taller también es el miércoles, pero el 17 de marzo, también ya se los comentaremos. Y también que a algunos de ustedes les ha llegado y les va a llegar un correo solicitándoles su colaboración, ayuda, sugerencias, pues para crecer esta planta de excelentes doctores investigadores de la escuela, con cualquier sugerencia o colaboración. Agradezco muchísimo a Roberto, que por ahí andaba, nuestro decano que nos ha acompañado, y muchísimo a Alfredo por todo el apoyo que siempre nos ha dado desde la decanatura asociada para que todo esto suceda, y siempre la mano libre y ancha para que tomemos las decisiones y empujemos la investigación en la escuela. Insisto, la disculpa a Fer, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y buen resto de congreso. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, quiero también decir que los seminarios de investigación, que los tenemos cada primer miércoles de cada mes, se convirtieron en una herramienta muy útil, ¿no? Para desarrollar muchos proyectos de investigación, y con mucho gusto invitamos a Fernando, que está desarrollando una nueva línea de investigación sobre historia y teoría de arquitectura, para presentarnos sus ideas en el próximo seminario. Y también muchas gracias, doctor Aguilar, por esta convocatoria que nos compartiste. Ya ahorita lo tengo en radar, es para 12 de marzo. Es como el tiempo es un poco encima, ¿no? Pero el tema de Water Security in Cities, Integrated Urban Water Management, me parece muy interesante. Lo tenemos en radar y vamos a desarrollar, ¿no? unos proyectos, ¿no? Para colaboración para esta convocatoria y algunos futuros. No sé si Alfredo quiere decir algo, nuestro decano, si está por aquí, o vamos a terminar. Creo que se despidió porque tenía otra pregunta, pero se despidió ahí en el chat. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Alexandra. Buenas tardes. Muchas gracias y nos vemos 3 de marzo en primero seminario de investigación. Gracias. Gracias, Ismael. Gracias a todos. Gracias, Ismael.